Exhalo. Me hago consciente de cómo está mi cuerpo, cómo estoy. Y permito que si hay partes que necesiten ser relajadas, las muevo un poquito y me relajo. Inhalo. Y exhalo. Agradezco a mi cuerpo físico y todo lo que hace por mí, para mí, todo lo que me permite disfrutar. Agradezco que sea ese canal a través del cual yo me manifiesto. Agradezco a la Madre Tierra que me sostiene y al Padre del Cielo que me contiene. Siento a mi Padre detrás de mí. Agradezco su presencia, su energía y la vida que me llega a través de él. Agradezco que todo lo masculino llega a mí a través de mi Padre. Gracias. Gracias, papá. Percibo a mi madre detrás de mí. Siento su amor y su presencia. Y agradezco la vida que me llega a través de ella. Agradezco que todo lo femenino me llega a través de ella y así lo recibo. Gracias, madre. Gracias, mamá. Me reconozco como el fruto de la unión de mis padres. Y reconozco que donde yo voy, ellos van conmigo porque estoy hecha de ellos. No importa dónde estén, cómo sea mi relación con ellos, en mí existe una parte de cada uno de ellos. Gracias. Gracias a los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos y todos los que llegaron antes de mí. Gracias. Gracias por este equipo de soporte que está detrás de mí. Gracias por esta fuerza de vida que llega generación tras generación hasta llegar a mí. Gracias porque hoy estoy aquí. Y gracias al estar aquí puedo ser y compartir. Y nos tomamos un momento para honrar y reconocer a todos los que formamos este grupo esta tarde. Gracias. No importa que no nos conozcamos, que nunca nos hayamos visto, estamos todos unidos en este momento y cada uno de sus sistemas está detrás de ustedes y los honramos. Gracias. Gracias por compartir este tiempo y este espacio. Y nos permitimos en esta tarde abrir nuestra mente y abrir nuestro corazón para recibir lo que estemos listos para recibir el día de hoy. Gracias. Respiro profundo. Exhalo suavemente. Y cuando esté listo o lista, abro mis ojos y regreso
aquí y a la hora. Yeah. Bienvenidos todos. What? Abre. Muy bien. Entonces, ponemos a todos en silencio, por favor, y me quedo yo hablando. Muy bien. En realidad quería empezar preguntándoles si, bueno, ya lo pregunté antes, pero si alguien de los que llegó después tiene alguna duda, algo que les haya caído un 20 después, algo que haya sucedido en el transcurso de estas 2 semanas, así que quieran comentar, compartir o gritar, mentar madres o algo por el estilo. Muy bien. Nadie quiere hablar. Está perfecto. Ok, vamos entonces a hablar de una manera más profunda de la pertenencia. Que un poco en afán de repaso, vimos la sesión anterior los 3 órdenes del amor. El primero de ellos es la pertenencia y hoy vamos a ahondar en este tema. La pertenencia, literal, busqué una definición y dice, circunstancia de tomar parte de un conjunto o un grupo. Y circunstancia de ser algo propiedad de una persona. Entonces, somos pertenecientes a algo y algo nos pertenece a nosotros. En este caso, que vamos a hablar de los sistemas familiares, vamos a hablar de a lo que nosotros pertenecemos. ¿Me puede decir alguien quien quiera a qué grupos pertenecemos? Así como en la clase. Denme un ejemplo. Mamíferos. El grupo de mamíferos, muy bien, nunca pensé que me esto, Calo, qué divertido, muy bien, gracias. ¿A qué? A la familia, muy bien. Hay diferentes tipos de familia, pero andamos ahorita en la familia. Trabajo. Permiso. Al sistema laboral, claro. Ese es otro, muy bien. Social. Al social. Redúcemelo más, Calo. O sea, yo lo veo por el lado de los grupos de amigos, así. Sí, de hecho, qué bueno que, por ejemplo, pertenecemos al grupo de amigos, o sea, a mis amigos, y luego tengo el grupo social, por ejemplo, con el que formo, por ejemplo, nosotros vivimos en una colonia, ¿no? Y tenemos esta sociedad, ¿por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque aquí votamos, por ejemplo. Y no es lo mismo, hablando de Monterrey que San Pedro, porque no votamos para los mismos, y estos otros grupos a los que como quiera formamos. Ahora con las elecciones lo vimos, no, tú votas en no sé dónde, ¿no? Muy racista este rollo de las votaciones. Pero bueno, eso es la pertenencia y la inclusión y las excepciones precisamente. En relación a la familia, tenemos tipos de familia, ahorita hondo en eso. ¿Alguien que se le ocurra algo más, algún grupo al que pertenecemos? Pues grupos sociales, por ejemplo, de club social o de club deportivo, claro. A los equipos de, claro. de distintas actividades, a lo mejor si es del tejido o de lectura, o sea, también pertenecemos a grupos de esparcimiento, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Claro. Y también por gustos, Fátima, ya que lo mencionas, ¿no? Aquí tenemos los Tigres y a los Rayados, y eso es todo un tema, ¿no? O sea, es toda una pertenencia y toda una exclusión también. Lo opuesto de la pertenencia sería la exclusión. Todo a lo que yo le doy un lugar, pertenece. Todo a lo que no le doy un lugar, excluye. Las mamás de la escuela, claro, Claudia, por supuesto, eso es un tema bien interesante. Con el tema de las creencias, la religión es un tema bien interesante. Existen estos grupos ahorita que se puso como de moda, no sé por qué me viene este ejemplo a la mente, pero los pro vida y los pro aborto, por ejemplo, ¿no? Tenemos grupos a los que o pertenezco a uno o pertenezco a otro,
y Grupos estamos los que políticos. quisieran ser a ninguno de los dos. Como Para los no grupos tomar políticos también, ¿no? Que los ahorita grupos estuvo políticos. como muy fuerte. Ujú. Claro, por ejemplo, exactamente también es un tema y es un tema que se deja ver y que nos influye muchísimo, ¿no? Porque precisamente ayer o antier alguien me decía, no, pues el presidente, las vacunas. Ay, gracias, Los Susi, por vacunas, supuesto. Ahorita, yo no sé, bueno, sé que unos no están aquí en Monterrey, pero en el medio en el que yo me muevo, es el primer tema que la gente toca cuando llegas. ¿Ya te vacunaste? ¿No? Y sí es un tema de inclusión o de exclusión según tu decisión y pertenencia a qué club. Entonces, bueno, sí es un tema. Andando un poquito más, entonces tengo el tema de la familia, como lo mencionó Susi, sí es importante que yo mencione. Tengo mi familia a la primer sitio que me corresponde en la vida es a donde pertenezco, y el primer lugar al que pertenezco, que eso era lo que decía en la sesión anterior, Karen, que te quedó el tema dando vueltas, es a mi familia consanguínea. Esto quiere decir con los que tengo lazos de sangre. Estos son mis padres y mis hermanos. En esto de los hermanos, que lo vamos a ahondar más en otra sesión, pero si lo quiero mencionar, que Karen también lo mencionó, son todos los hermanos, nacidos, no nacidos, abortos, los hijos de mi papá, los hijos de mi mamá, los hijos de mi papá y de mi mamá, etc. Ahí cuentan todos. Este es el primer lugar al que yo pertenezco, y a partir de ahí yo pertenezco en otros lugares. Si yo no me siento, por la razón que sea, que tengo un lugar, un buen lugar, se dice en sistemas familiares, de familia consanguínea, va a ser muy difícil que yo sienta que tengo un buen lugar en otros grupos, ¿sí? O sea, casualmente soy la única tigre que va a ver el partido a la casa del compadre. Todos son rayados y todo el mundo me echa a mí porque yo llegué con mi camiseta amarilla, ¿no? Esas cosas me pasan, ¿no? En el grupo de las mamás del colegio, todas tienen niñas y yo tengo niño, y entonces hablan de cosas que yo no entiendo. Y entonces no me acabo de ubicar. Este tipo de cosas son lo que me puede hacer sentirme como excluida. No es que no pertenezca, no es que no tenga yo un lugar, pero siento que no. O sea, entre que sí entro, no entro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el primer lugar entonces al que pertenezco, y esto es sumamente importante, es mi familia consanguínea. Luego tengo mi familia formada, que esto puede ser tan formal o tan no formal como yo lo decida. Puede ser mi marido y mis hijos. En el caso por ahí que se tocó la sesión anterior, aquí entran, por ejemplo, los papás adoptivos, entran los padres adoptivos, mis hijos adoptivos y mi marido y yo, ¿sí? En el caso de, si estoy en una familia, se me fue el concepto, ahorita me regresa, en donde están tus hijos y los míos, entonces entra otra formación, pero están tus hijos, los míos, las madres que les dieron vida a sus hijos, o los padres que les dieron vida a sus hijos, nuestros hijos, si en caso de que los tengamos. El chiste es que todos nos incluyamos para que nada quede fuera. ¿Por qué es importante que nadie quede fuera? Todo lo que se excluye tiende a repetirse. Esto de los sistemas familiares es como un juego de sillas. No hay ni una silla vacía. Si por la razón que sea, como hablábamos de la tía loca en la sesión anterior, o el ex marido de mi mamá, el exnovio de mi mamá, del que nunca habló porque no la dejaron casarse con él y porque no era bien visto en la familia, y entonces nunca se habló del exnovio de mi mamá, hasta que un día de repente, mamá, ¿y en las fotos, no? Ay, les voy a contar una historia personal, fíjense, para que vean que estas cosas suceden. Cuando muere mi abuela, yo tendría como 22 años de edad, 21, 22 años de edad, y yo estaba ayudando a mi mamá y a mi tía limpiar su closet, ¿no? Y entonces encontramos un cajón con puras fotografías, y en eso estoy sacando, ay, mira,
tú de chiquita, ¿no? Y ese no sé qué, y saca una foto de una niña, y yo, ¿y esta quién es? Y mi mamá y mi tía, según yo, hijas únicas, las dos de, mi hermana mayor, y yo, ¿what? O sea, ¿en qué momento hubo una hermana mayor que yo nunca me enteré? Sí, yo cuando tenía 4 años, mi mamá tenía 6 meses, entonces nunca se habló del tema, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas suceden. ¿Y qué pasa después que en mi familia se repite la historia de que los primeros hijos no nacen? Es bien interesante. Si a alguien le interesa, luego le cuento su historia con más detalles. Cómo se va a quedar grabado, no lo voy a decir. Porque luego me van a cobrar derechos de autor mis hermanos. Pero bueno, esas cosas suceden. Y bueno, además resulta que esta tía es igualita a una de mis sobrinas. Es impresionante. Bueno, ¿qué pasa con esa exclusión también? Se excluyen emociones, se excluyen eventos, se excluyen aquello que no nos es gustoso y cómodo. ¿Me explico? Entonces, no hablamos de la muerte de mi tía y entonces la tristeza de mi abuela se queda excluida. No pasó nada, ¿no? Entonces, sí, porque si hubiera sido algo que se hablara, seguramente yo siendo una niña tan curiosa como era, hubiera llegado y le hubiera dicho, cuénteme de la tía que se murió y todos me hubieran visto muy mal. Entonces, no, eso no iba a suceder y entonces la tristeza de la abuela se excluye. Y en mi familia la tristeza durante mucho tiempo no fue muy bien vista, ¿sí? También eso se excluye. Les digo todo esto porque ahorita les voy a poner a escribir qué es lo que ustedes excluyen. O sea, por ejemplo, yo me permito enojarme porque si me enojo, tomo mi fuerza y hago mi punto y me hacen caso la gente. Pero estar triste no, porque me debilita. Les estoy poniendo un ejemplo. Y entonces la tristeza la excluyo. Y hay una razón de que yo excluya la tristeza. ¿Sí? ¿Estoy siendo clara? Pues estoy muy bien. Entonces, ¿qué más? Bueno, para cerrar el tema a los que pertenezco. Pertenezco primero a mi familia consanguínea, luego tendría mi familia formada, luego tengo los clubs por intereses, por grupos, por circunstancias, como hablamos de todos los ejemplos que dieron. Muy bien, gracias. Y en cada uno de ellos hay reglas dichas y reglas no dichas. Si yo me voy a poner a ahondar, que yo les sugiero que digan a qué pertenezco y hagan una lista de grupos a los que pertenecen y a cuál me siento perteneciente o no, también hagan una lista de estas creencias que ya lo vimos, perdón, de estas reglas que lo vimos en la sesión anterior, dichas y no dichas, si me aportan o no me aportan, si esto me da o no me está sumando en mi vida, ¿sí? Porque si me quita, ¿para qué lo quiero? Honestamente, ¿sí? Y seguramente yo estoy buscando pertenecer a ese grupo porque estoy defendiendo algo del sistema de lo cual no fue incluido. Por ejemplo, si yo soy pro vida, de hueso colorado, y voy y marcho y me visto de blanco y me paro en la macroplaza a los regios, muy probablemente haya muchos niños muertos en mi sistema familiar, de los cuales no se habla. ¿Sí? Entonces yo quiero que la vida llegue a término. ¿Sí? Mi mamá tuvo 5 abortos y entonces yo soy súper pro vida. Provocados o no provocados, ¿eh? Aquí el punto son los niños que no nacieron y que yo estoy siendo pro vida para defender esto. Entonces, de esto que no se incluyó, yo busco incluirlo de alguna forma. Eso es lo que quiero que veamos el día de hoy de manera principal. Todo lo que ha sido excluido en el sistema, yo busco incluirlo de alguna forma, o alguien busca incluirlo de alguna forma, ¿sí? Si, por ejemplo, hay mucho alcoholismo en la familia y de eso no se habla, porque tuvimos el abuelo borracho
y tuvimos al tío borracho, pero entonces es muy mal visto porque pues era el que nos hacía pasar vergüenzas. Y ahora en la familia no se toma alcohol, o sea, en esta casa no hay alcohol, ¿no? Porque no es bien visto. Eventualmente, una generación o dos o tres, ¿qué creen que va a suceder? Más alcoholismo en la familia. ¿Por qué? Porque se está excluyendo, ¿sí? Eso no es una regla forzada de que, y no solo es porque aparte con el alcohol se dice, ¿no? Que es una enfermedad que se hereda. Lo que se hereda es el que sea mal visto. Y como es mal visto, alguien le tiene que dar un lugar. Si yo integro el alcoholismo de mi papá, yo no tengo por qué ser alcohólico ni mis hijos tampoco. ¿Sí? Si yo vivo bien el que mi papá haya sido alcohólico, esto no tiene por qué repetirse. Y vivirlo bien no significa de que diga yo, estuvo perro que mi papá fue alcohólico. No, no. Es más, y esa es mi historia, quien me conoce sabe que esa es mi historia, yo crecí con un papá alcohólico y se lo decía yo a mi papá, tu alcoholismo es de las peores cosas que me han pasado en la vida y de las mejores cosas que me han pasado en la vida, porque es lo que me lleva a hacer lo que hago hoy. Yo no me hubiera metido a trabajar tanto conmigo si no hubiera sido, bueno, a lo mejor sí, no sé, pero muy empujada por el alcoholismo tan intenso de mi padre, porque me tenía hasta la madre y yo necesitaba acomodarlo en algún lugar. Y es bien lindo que puedo integrarlo y puedo vivir amorosamente con el alcohol, literal, y no tengo problema. No veo mal que la gente, es una aceptación, exactamente. No veo mal que la gente tome. Soy muy empática con los alcohólicos, no soy padre, tampoco lo aplaudo de, ay, qué padre los alcohólicos, no, es bien duro y crecer con alguien tan cercano es bien duro, pero también es bien lindo, por ejemplo, mi postura, que hoy he sido un medio para que mucha gente llegue, por ejemplo, a AA, a Al-Anon, a Latín, etcétera. O sea, sí se los digo a la gente, necesitas ayuda y esto te puede servir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no excluir estas cosas son importantes, ¿sí? Muy bien. Cintia, si no lo, o sea, una persona que es alcohólica, supongamos, trabaja esta parte y incluye al alcohólico. ¿Puede ser que con eso sea suficiente para terminar con el ciclo de alcoholismo o tiene que ir a estos grupos de Al-Anon y estos, digo, alcohólicos anónimos? Mira, creo que tu pregunta en realidad son dos. Una de las razones por las que sistémicamente hay más alcoholismo en alguien, no en un sistema, en alguien, tiene que ver con ausencia de papá. Entonces, al que estamos excluyendo es a papá, en muchos de los casos, con cualquier tipo de adicción, pero en muchos de los casos. No son el 100% de los casos, pero es un gran porcentaje. Entonces, con lo que hay que trabajar es con incluir a papá, no incluir el alcohol, ¿sí? Y generalmente lo ves en línea de hijos abandonados de su padre por padres ausentes, por padres ausentes, por padres ausentes, y así se repite la historia, ¿sí? No es suficiente para quitar el alcoholismo, eso yo no lo sabría decírtelo a ciencia cierta, Nina, porque no he estado en esa situación. Sin embargo, sí escuché a mi papá decir durante los 15 años de su vida que estuvo en sobriedad, que sin grupo no se puede. Y yo vi a mi papá trabajar muchísimo como sponsor de gente que llegaba a AA y siempre les decía, sin grupo no se puede. Y lo vi ir a juntas de AA y luego cambió a otro grupo y a otro grupo porque se adaptaba más a lo que él iba buscando, pero decía que para él el grupo era importante. Yo creo que los grupos son importantes. Además, volvemos a lo mismo, es tu pertenencia. Todos aquí tenemos el mismo pedo. Y en el caso del AA, literal, el mismo pedo. Por pedos, todos. ¿Sí? Pues sí, la verdad. Y es bien lindo. Fíjense, una de las cosas que a mí me pasaron cuando fui a Al-Anon, que son los familiares de alcohólicos, que llegué yo y yo, ay, guau, o sea, o sea, no es la única pendeja que le pasan todas estas cosas. Sí, ya, gracias. O sea, ese sentido de pertenencia es
fuertísimo y es lindísimo. Gracias porque hoy surge este tema. Y de verdad, siempre encontrar alguien con quien tenemos estas cosas emocionales en común son importantes. Por eso los grupos de Provida son importantes, por ejemplo, o los grupos o sea, claro, el del tejido, como menciona Fátima, por supuesto, es importante porque, ay, qué padre, la chorcha, tenemos el grupo de la barajita, pero estos grupos en donde yo me siento que puedo ser yo, porque aquí estoy, por ejemplo, hace poquito sacaron una película de viudas, de un grupo, de una chava que iba porque eran puras viudas, ¿no? Este grupo de pertenencia, estos grupos de ayuda son importantes, ¿no? Los grupos de mamás que mueren sus hijos, este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es importante esto. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, tenemos claro que pertenecemos a muchos grupos, al principal al que pertenecemos es nuestra familia consanguínea y a partir de ahí siento que pertenezco o no siento que pertenezco. ¿Qué pasa con mi pertenencia? Esto es importante que hagamos hincapié en eso. ¿Qué pasa con mi pertenencia? Dime, Karen. Decías, es importante tener no nada más un lugar, sino un buen lugar. Un buen lugar en tu sistema. ¿En qué consiste tener un buen lugar en el sistema? Tu buen lugar es al que tú perteneces. Por ejemplo, no eres una hija, justo lo que estabas diciendo. Si tu hermana menor hace las veces de la hermana mayor, y etcétera, tú no tienes un buen lugar. Es como el ejemplo que ponía en la sesión anterior, que lo escuchaste en la grabación. Yo llego al cine o al concierto y me siento y este es mi lugar. Yo me siento y aquí estoy, veo la película y pongo atención. No es como que de repente venga quien venga, imagínate que vamos 3 al cine, ¿no? Y mi compañero se para al baño y de repente regresa y me dice, déjame, siento aquí, y yo ya estoy viendo la película y me tengo que mover y ya perdí, y ya no vi qué hicieron, y entonces, y luego se para el otro y me dice, bueno, ahora déjame, me siento aquí. O sea, es como, a ver, ¿dónde me siento? ¿Sí me explico? Además, en este caso del cine o del concierto, es lo que estamos viendo hacia adelante. Y cuando hacemos una constelación en nuestro lugar en la vida, a lo que vemos hacia adelante es a la vida, Karen. Si yo no estoy en mi buen lugar, la vida me pasa por enfrente y yo no me entero. O estoy viendo si el de al lado está cómodo, o estoy viendo al de al lado que me está quitando mi lugar, o estoy viendo a mis papás porque su alcoholismo es demasiado llamativo y entonces life goes by, o estoy, me pierdo de que mi pareja en posibilidades me pasa por enfrente y ya no lo vi. ¿Sí? ¿Me explico? Por cosas. Okay. Entonces, o sea, un buen lugar. Pero es algo que no nada más depende de ti, o sea, es algo que, pues, o sea, que es algo como que te rebasa un poco, ¿no? Porque no es que no tomes tú tu lugar, es que hay alguien más que está tomando tu lugar, ¿no? ¿Alguna vez has jugado a las sillas, Karen? Sí. ¿Sí? Cuando estabas chiquita o ya de grandota. Ayer. ¡Ay, qué padre! Muy bien. Sí. ¿Y cuando te sientes en tu silla, te la quitan? Bueno, sí, de repente sí me llegó a pasar, ¿no? Pero, o sea, normalmente te aferras, pero sí llega a pasar que alguien puede llegar y igual te lo quita, ¿me entiendes? ¿Okay? ¿Qué haces? No, dices, esta es mi silla y me siento, ¿sí? Sí. Cuando yo estoy en mi lugar, no me lo quitan. Ahora, qué padre, porque ya es un tema que va hacia otro tema que vamos a tratar más adelante, que tiene que ver con los órdenes de la ayuda, pero yo no puedo pedir al otro que me dé algo que yo no tengo. Entonces, ¿Algo que qué, perdón? Que yo no tengo. ¿Sí? Yo no puedo pretender que alguien más me dé algo que yo no me estoy dando. Señores, y esto aplica maravillosamente para la pareja, porque esto de, es que tú no me das mi lugar. No, reina. A ver, aquí cada quien agarre su lugar, y si yo soy tu pareja, yo agarro tu lugar de pareja. ¿Sí? Y luego vemos qué hace el otro. Pero
si yo estoy en mi lugar, o sea, si yo agarro el lugar de hija número tal, Karen, ¿qué número de hija eres, Karen? La tercera. Yo soy la tercera y este es mi lugar, a mí no me lo quitan. ¿Por qué me lo van a venir a quitar? O sea, es como si yo estuviera en el concierto y entonces viene el señor. Ay, a mí me encantaba que me pasara eso en los aviones, porque soy de esas personas que le encanta tener la razón, ¿no? Entonces yo soy de las primeras que se sube al avión y estoy leyendo cuando llega alguien y nada más veo, ya sé que quiero sentarse aquí. Y nada más digo, mira, de verdad, así en mamona completa, ¿sabes? Me sacas el boleto y tipo, este es mi lugar, cabrón, ¿por qué me lo van a venir a quitar? No, ay, es que fíjese que, ajá, ay, discúlpame, gracias. Y vuelvo a agarrar mi libro y sigo leyendo. ¿Sí me explico? Es riquísimo. Decir, este es mi lugar, ¿por qué me lo van a venir a quitar? ¿Sí? Y te lo digo, Karen, porque he vivido lo otro también. O sea, también viví la que era en el avión de, no, seguro yo me senté mal, a ver, espérame, déjame check, sí, o sea, también me pasó hasta que agarré mi buen lugar en mi familia, ¿sí? Ok, Entonces, o sea, es un tema que tú defines, ¿no? O sea, es algo que no es que te tengas que esperar a que todo el mundo te dé tu lugar. la vida te lo dio. Así de fuerte, Karen. La vida te da tu lugar. Y tú lo agarras o no lo agarras. Ahora, puedes no agarrarlo por no saber. Por ejemplo, durante mucho tiempo yo no supe que tenía hermanos antes de mí, por eso yo no lo agarraba. No era que yo no quisiera agarrarlo, ¿me explico? Pero sientes cómo esto se lleva al mundo. Sí, seguro, no, sí, o sea, de verdad, hasta en el avión, no, seguro yo la cagué, yo soy la que está equivocada, y te parece, no, señorita, sí, su lugar, ay, perdón, gracias, si te regresas disculpándote. Sí me explico, a diferencia de una vez que ya lo trabajas, de verdad, yo ya no volteaba ni a ver la zapata, ya no me entraba con el sí estoy en mi lugar, ¿sí? Ya, Oye, entonces, Cintia, Susi. Tú gracias. sí, oh, ni Antes pues de entender esa parte, tenías las dudas y la duda más que nada de cómo soltar. ¿cómo soltar qué? ¿Cómo soltar esa duda? Pues. Cuando estás en tu lugar no hay duda, ¿eh? Okay. No hay duda. Cuando dudas y dices, a ver, no, y sobre todo es un poco culposo, seguro yo la cagué, esa era mi frase, ¿no? O sea, seguro yo me equivoqué, seguro yo no estoy en tu lugar, eso es la culpa que está detrás de no estar en tu lugar, porque además cuando no estás en tu lugar es porque estás en el lugar de alguien más y no está padre. Y generalmente, por ejemplo, en el caso de los hermanos, estamos en el lugar, bueno, no todos, dependiendo de cómo se haya ordenado, pero estoy, en muchos de los casos, en mi caso, si era sentada arriba de un muerto, entonces dices, pues, ¿qué culpa tiene? Muévete y les gano, este es tu lugar y ese es el mío, ¿sí? Y tú también perteneces, para allá vamos con la pertenencia, ¿sí? Porque si no, yo no agarro mi buen lugar y es súper incómodo. Y luego, ¿qué crees? Te pasa en todas las cuestiones, en todas las relaciones, hasta en Starbucks, ¿sabes? No, pero si pedí un café, no, pues no. O sea, nunca se les pela hacer un café, el tuyo sí. Sí, sí me explico, estas cosas suceden, pero soy yo, no es el mundo, ¿sí? Yo estoy mostrándoselo, yo me muestro así al mundo. Y yo traigo un letrero aquí que dice, no estoy en mi lugar, jódeme. De verdad. Y ya me voy a estacionar y alguien me lo quita, ¿no? Es bien interesante, y suceden muchas cosas así. Ahora, en el caso de la pareja, ya que lo mencioné ahorita, yo tengo un buen lugar al lado de mi pareja y yo tomo ese lugar. Si yo no tomo ese lugar, es probable que alguien más lo agarre, ¿sí? Y eso, todas las cuernudas que pasan por aquí, cuando naces en un lugar, pero al volverse, a ver, déjenme leo el chat. No sé dónde está. Cuando naces en un lugar, pero al volverse a casar, mi mamá quedó en otro, ahí te mueves yo.
o paso a ser la segunda a la cuarta. ¿Tienes un lugar de hija de tu mamá y de tu papá? Y luego tienes, o sea, puedes tener, a ver si soy clara, tienes un lugar, soy la hija número tal de mi mamá y soy la hija número tal de mi papá. En algunos casos soy la hija número tal de mi papá y de mi mamá. No todos los casos son así. ¿Sí? Si mi papá tuvo hijos antes que yo, o sea, con otra familia, soy la hija número tal de mi papá y la número tal de mi mamá. ¿Sí? Y ese es mi lugar que me corresponde. ¿Está respondido, Claudia? Más o menos. O sea, yo nací de mi mamá, mi papá, fui la segunda. Ajá, y tú eres Mi la segunda. papá, ajá, mi papá muere, mi mamá se vuelve a casar y con el ¿Sí? que se casa él tenía 3 hijos. Ah, pero son de él. Ellos, ajá, ellos Los- tienen otro. En el rol de la familia de 7 hijos, yo quedé siendo la cuarta. No, tú eres la segunda hija de Sigo tu papá. siendo la segunda. ¿Sí? Ok. Y tienes, ¿cuántos hermanos tuvieron tus papás? Es que él tenía 3, mi mamá 3 y ellos tuvieron 1. No, papá y tu mamá. Mi papá y mi mamá 3. Y tienes 4 hermanos. 3 El hijos que fue, del esposo 3, de mi papá y 1 del esposo de mi mamá y mi mamá. Claudia, vamos a hacer una sesión tú y yo para acomodar eso. ¿Te parece bien? Pero tú eres la hija número 2 de tu papá y de tu mamá. No hay Se más. acabó. O sea, soy ¿Tu la papá- segunda. ¿Mande? ¿Tu papá tuvo hijos antes? No. No, mi papá murió cuando yo tenía 3 años. Tú eres la hija número 2 de tu papá y de tu mamá. Ok. Lo demás se acomoda de otra forma, pero eres la hija número 2 de tu papá y de tu mamá. ¿Sí? Ok. Perfecto. Ok. Los otros fueron hermanos de compañía, no, tú puedes amarlos como tus hermanos y está bien, pero no son tus hermanos consanguíneos. ¿Sí? Los hijos del esposo de tu papá, de tu mamá. Muy bien. Gracias. Carla preguntó algo por ahí. A ver, Carla, espérame. ¿Qué significa tomar tu lugar, nomás con decirlo, o actuarlo con las características que da un lugar? Sí, no íbamos a hablar hoy del lugar, pero les voy a hablar más a profundidad en otra sesión de lo que es cada lugar de cada uno de los hermanos. Pero sí, tomar tu lugar y saber qué número de hijo eres, lo más cercano posible. Para esto hay que preguntarle a papá o a mamá si tuvieron otros embarazos u otros hijos. No todos los papás van a contestar, obviamente. Y saber que yo soy la hija número tal, ¿sí? Ahora, hay formas de saber si papá o mamá tuvieron otros embarazos que no supieron, como lo platicamos en la sesión anterior, o si yo venía con alguien también y saber qué número de hija soy. Se siente súper claramente. Voy a hablar de eso en una sesión, el número de hijo, y como se los decía al principio, en la medida en la que el Zoom nos los permita, vamos a hacer cada uno de nuestros ejercicios para saber con certeza qué número de hijos son. Y si no, bueno, pues vemos cómo le hacemos. ¿Sí? Cintia, Nina. si yo peleé, o sea, haz de cuenta, a mí me acaba de pasar todo lo contrario en el avión, me regresó el tema del avión. Yo estaba sentada en un lugar que no era mío y es tipo, chingados, quítame, güey, este es mi lugar. Señora, saque su boleto. No lo voy a sacar, este es mi lugar. Yo me fijé bien antes de sentarme. Y el pobre muchachito que si era su lugar, saca su boleto y tipo me enseña y era su lugar. Y yo, qué vergüenza, perdóname, me voy a mover del lugar. Y no me movió, me dejó quedarme en ese lugar. O sea, Okay. ahí estoy peleando un lugar que no me corresponde. ¿Y te pasa mucho? Siento siempre que alguien me quiere quitar mi lugar y nadie me está queriendo quitar nada. Nadie me quiere quitar nada y yo estoy peleándome con la gente porque me quieren quitar mi lugar en la fila, en el tipo, ya, mira, me va a quitar mi lugar, se va a meter al estacionamiento y nada, se pasa de largo, nadie me quiere quitar nada, pero yo sí estoy peleándome constantemente por tener mi lugar. Sí tiene que ver con la línea de los hermanos y tu buen lugar. Porque cuando estás en tu buen lugar,
insisto, tú vas al cine y no te preocupas si el de al lado llegó con su boleto y estamos en otro lugar porque tú estás viendo la película. O sea, yo estoy tan segura de que estoy sentada en mi lugar que me vale madre lo que esté haciendo el otro. Si yo no estoy segura, yo empiezo a voltear y entonces saco mi boleto o veo y digo, seguro me lo van a venir a quitar. ¿Sí me explico? Y es en el cine, en el avión y en la vida. Me van a quitar a mi pareja, me van a correr del trabajo, me van a... Sí me explico, se da, es perder tu lugar. Cuando tú tienes un lugar seguro, nadie te lo va a venir a quitar. Además también, sí, totalmente. Y además nadie te lo va a venir a... O sea, no lo tienes que demostrar también. ¿Sí me explico? Porque, por ejemplo, o sea, yo no tengo que ir a agarrar a mi pareja y así de que todo el mundo se dé cuenta de que estás conmigo. Sí me explico ese tipo de cosas. Eso, desde mi perspectiva muy personal y mi experiencia terapéutica me dice, pues no estás muy segura de que tienes un lugar ahí. ¿Sí me explico? Muy bien. Ok. ¿Qué pasa? Volvamos al tema de la pertenencia, que es lo que íbamos a hablar hoy. ¿Qué pasa cuando mi pertenencia está en riesgo? A veces es tan fuerte que mi pertenencia esté en riesgo que siento que mi vida está en riesgo. Cuando mi pertenencia a mi familia consanguínea está en riesgo, siento que mi familia está en riesgo, que mi vida está en riesgo. Es decir, les voy a dar un ejemplo que sucede más común que de lo que podamos pensar. Tengo un amigo que son puros hombres en su familia, todos son ingenieros. Él obviamente se mete a estudiar ingeniería y a cierto grado de la carrera dice, no, yo quiero ser licenciado. Bueno, y es una pendejada, señores. O sea, digo, la verdad, lo vemos como algo muy sencillo, pero él, o sea, de verdad, estoy hablando en el alma siente que su vida está en riesgo, porque voy a ser el único diferente. Imagínense 3 generaciones de doctores y de repente yo digo, voy a ser artista. O sea, mi bisabuelo retorciéndose en la tumba porque al chavito o a la chavita se le ocurrió hacer totalmente diferente, ¿no? No es tan mal visto cuando si hubiera sido bruja chamánica, porque pues va a ser lo mismo que el bisabuelo doctor, ¿verdad, Fátima? Pero no es el caso en todas las familias, ¿sí? Entonces, todo esto que es bien visto o todo esto que es mal visto en un sistema familiar me da pertenencia o me hace sentir que la pierdo, ¿sí? Si yo soy la única rara que en mi casa hago, y digo rara por hacer el ejemplo, pero si soy la única rara que hace yoga porque toda mi familia corre, entonces tú qué rarita, ¿no? Bueno, a mí me pasa, yo no como carne y me pasa constantemente. Ahora que somos 3 en mi familia, fíjense qué interesante, somos 3, entonces ya no soy tan mal vista porque al principio era, bueno, a ver, ¿tú qué vas a comer? ¿No? O sea, pinche complicación de la cena de Navidad, porque, bueno, ¿y tú qué comes? No se apuren por mí, yo como lo que sea, de neta, yo llevo mis verduritas en bronca. No, o sea, es todo un tema, porque qué incómodos nos pones a todos, imagínense, ¿no? Si yo tuviera no bien acomodada mi pertenencia, yo me sentiría en riesgo en esto, ¿sí? Y bueno, además, cabe aclarar, hija de chef, hermana de chef, o sea, en mi familia la comida es todo un tema. Y resulta que llegan las rejegas a decir, este sí, este no, ¿sí? Todo eso es un tema, por ejemplo. Que sí hace que te incluyan o no te incluyan, porque es la comida de todos y la de ustedes. Es en serio esto, qué padre, no lo estoy diciendo, no me había caído en cuenta, pero sí es un poco excluyente, ¿sí? Entonces, bueno, si mi pertenencia está en riesgo es por eso, porque yo soy
una buena hija o una mala hija, ¿sí? Cristina Reyes, bienvenida. Y justo cuando acabo de hablar de eso, ¿qué pasa si algo no es bien visto en mi familia? Esto puede ser excluyente y puede ser lo que sea, desde, como les decía, desde la yoga, desde lo que como, lo que no como, desde que yo soy el único que si toma o no toma alcohol, o yo soy el único que hace o no hace, todo eso tiene que ver con mi pertenencia o con mi buen lugar en la familia, ¿sí? Si yo estoy en mi buen lugar, no tengo riesgo de esto, pero esto se dirige a algo que a mí me encanta. Es un concepto que aprendí dentro del sistema de familiares, y es la buena conciencia y la mala conciencia. La buena conciencia me lleva a hacer las mismas cosas que mis ancestros hicieron. No importa si es algo bien visto o mal visto ante los demás. En mi sistema es bien visto y entonces entra en mi buena conciencia. Es decir, la sesión anterior lo puse como ejemplo y me encanta este ejemplo porque es muy dramático, pero el hijo de un narcotraficante vender droga, y me voy a exagerar aquí, pido una disculpa si no todos los narcotraficantes son así, pero vender droga y matar gente, porque es la imagen que tenemos de los narcos, ¿no? Es bien visto. Entonces, en mi buena conciencia, mi papá es narcotraficante, vende droga y mata gente. Estoy siendo súper juiciosa con esto, pido una disculpa de antemano. Entonces, yo hago lo mismo, vendo droga y mato gente. ¿Sí? Esa es mi buena conciencia. Soy igual que mi papá y así aseguro mi pertenencia. ¿Sí? Si yo, por el contrario, en mi mala conciencia, yo quiero sembrar flores para venderlas el Día de la Madre en vez de sembrar amapolas para hacer cocaína, eso es la mala conciencia y mi pertenencia al sistema está en riesgo, ¿sí? Pero yo soy muy feliz porque me encantan las flores. Entonces, mi mala conciencia me lleva a crecer más del sistema, ¿sí? Mi buena conciencia me mantiene dentro de lo que el sistema ha hecho hasta este momento, ¿sí? Entonces, todos requerimos de un poquito de mala conciencia y de un poquito de buena conciencia. La buena conciencia para seguir perteneciendo y la mala conciencia para que el sistema crezca. Me encanta este tema. ¿Sí? Entonces, cuando estén haciendo las cosas diferentes a lo que se ha hecho generación tras generación tras generación, siéntanse como... Es típico, miren, los que estamos aquí, todos somos las ovejas negras de nuestra familia, o somos los que decidimos hacerlo diferentes, o somos los raros, o somos los que un día dijimos, ay, sí, ni modo, así tocó, y entonces esto hace que el sistema crezca. ¿Qué pasa cuando te enorgulleces de ser el raro? Pues eso quiere decir que te ha ido muy bien en la feria. ¿Quién fue la que preguntó? A ver, quiero saber. Diana Caballero. Qué padre, Diana. Pues a mí me pasa constantemente. Yo creo que es una serie de cosas que tienen que ver con la personalidad. Una de ellas, en mi caso, el acuario me permite romper las reglas. Pero no es una tarea fácil, Diana, eso es la verdad de las cosas. Aun cuando te sientes orgulloso de ello, no es una tarea fácil, ¿sí? Entonces, buena conciencia es seguir patrones como se han hecho en el sistema familiar, y la mala conciencia es romper el patrón y hacer lo tuyo diferente a tu sistema familiar. Correcto. ¿Quién fue esa? Gaby. Sí, exactamente, Gaby. Para crecer necesitamos la mala conciencia. Esto es lenguaje sistémico. Qué padre, sí. Muy bien, Diana, sí. Yo también digo muy bien a todos los que nos atrevemos a ser diferentes. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Gracias. Cuando alguien sale del sistema,
por la razón que sea, acuérdense, lo dije en la sesión anterior, todo lo que se critica, todo lo que se oculta, todo de lo que no se habla, todo lo que es mal visto, es excluido del sistema, ¿sí? Y todo lo que se excluye, alguien va a tomar ese lugar. Ninguna silla puede quedar vacía, ¿sí? Entonces, si tenemos una silla vacía, alguien en la siguiente generación la va a ir a tomar. Eso no lo entendí. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, si un tema no se habla en tu casa, no sé, no sé, alguna enfermedad mental, lo que decías, eso es excluir, quiere decir que la siguiente generación alguien va, o sea, nada más para entender esto. Alguien le va a dar un lugar. ¿Cómo puede ser esto? Que alguien tenga problemas mentales o que se haga psiquiatra o que se haga enfermero de loquitos o que se case con un loco. ¿Sí me explico? El punto es que nada quede excluido, Karen. Okay. Ahora, y se incluyen hasta cosas que no, o sea, que no vendrían al caso incluirse, como el fracaso, por ejemplo. Nunca se habló del fracaso de la empresa de mi papá. ¿Y qué crees? Mi hermana empresa, mi hermana trona la empresa, mi sobrino trona la empresa. ¿Sí me explico? Ok. Una cosa es no hablar las cosas o sea, porque se ocultan, como lo comentaste la sesión pasada, estas cosas que en la familia no se hablan, eso se entiende. Y otra cosa es que tengamos que hablar todo el tiempo de, ay, hoy fracasé, o sea, como, no sé, otra cosa es cómo o sea, que esté excluido quiere decir que no se hable o puede estar entredicho, decimos, bueno, pues sí, tuvimos esta experiencia y fue un fracaso. No lo vamos a platicar diario, pero sí está aceptado. Ya con el hecho de estar aceptado ya no entra dentro de... Okay. Con que tenga un lugar. Ok. ¿Sí? Con que tenga un lugar. No es algo que se tenga que hablar todos los días, no es algo que tengamos que tocar el tema constantemente, sino que es algo que tiene un lugar entre nosotros. Mira, me tocó una constelación de alguien que no podía con el tema de la muerte. No puedo hablar del tema, no, o sea, y aparte, o sea, reina, pues todos los días se muere gente, o sea, es como, y eventualmente te vas a morir tú y todos los que estamos a tu alrededor, ¿no? Entonces hicimos una constelación y metimos a la muerte. No sabes qué interesante, porque nadie la volteaba a ver, nadie, o sea, todo el mundo así. ¿Sí? ¿Cómo le das un lugar a algo? Básicamente diciéndole, tú también perteneces. Y la muerte pertenece a la vida. Esa es la verdad de las cosas. Como el fracaso pertenece a la vida, como la tristeza de mi abuela que se le murió su hija. ¿Sí? Como el alcoholismo de mi papá. ¿Sí? Y ahí los pones y tú también perteneces. Y todos los sistemas fluyen cuando todo tiene su lugar. De hecho, ahorita vamos, si nos da tiempo, hacemos un ejercicio. Para eso puse la tablita el día de hoy, pero me ha servido para estar haciendo ruido toda la sesión. En mi familia dicen que todo veo con sintonía de amor y dar, y por eso me lastiman en mi alrededor, porque me permito. ¿Qué pasa si tu familia te dice que este mensaje constantemente como eco? ¿Puedes abrir tu micro, Nelly, para tener más clara la pregunta? Hola, sorry, es que estaba corriendo y las estaba escuchando. No te preocupes. Buenas tardes. Lo que pasa es que en mi casa, mi papá es muy frío, siempre. O sea, batalló mucho para, por ejemplo, decir te quiero de mis hermanas. Una de ellas falleció, la segunda. Entonces, siento que desde ahí él se volvió como muy cerrado y muy frío para demostrar amor. Y a partir de ese suceso, siento que batalla mucho para expresarlo y también, bueno, al contrario, yo como crecí en esto de agradecer y creo que él lo cerró. Entonces,
cada que trato como de empatar con él, ideas como de la vida o de agradecer o similar, que todo es como una bendición, lo cierra, y no, es como un confrontamiento muy fuerte. Entonces, él me da el entendimiento como de, no está tan bien, es que tienes como ideas infantiles, y es como una clase de ataque que yo trato como de verlo como que con empatía y amor, o sea, la vida alrededor, y él como que se siente, a veces siento como si él pensara que si yo hago esto, puedo salir lastimada. Entonces, no sé si es un miedo de él personal y cómo a lo mejor esto puede afectar en mi vida personal, porque a veces me surgen miedos de que tenga razón, ¿sabes? A ver, primera pregunta y muy importante. ¿Tú excluyes su tristeza? A veces, sí. Sí. ¿Te fijas cómo por ahí empieza, Nelly? Ok. ¿Sí? Sí, pues sí. De hecho, en eso estoy. Probablemente también le esté como sombreando. Te fijas, y no es crítica, Nelly, es mera observación. Todos lo hacemos todo el tiempo. Lo primero que hiciste fue hablarme de cómo él lo está haciendo, cómo tú lo percibes de él, etcétera. Y al final de cuentas, lo único que tenemos injerencia es en nosotros, Reina. Entonces, de ahí, ¿qué estoy haciendo yo con mi papá? Que siento que él está haciendo lo mismo conmigo. Y tú estás excluyendo su tristeza. Si tú le das un lugar a su tristeza y le permites a él vivirla como él decida, muy probablemente él te permita vivir a ti tu amor, entusiasmo, lo que sea que como tú desees manifestarlo. Como esa parte de que hablabas del sentimiento de, ¿cuál es la palabra que decías la vez pasada? Acá los papás, honrar, como honrar su tristeza. Reconocer, o su sentir. De hecho, esa es la pertenencia. A lo que yo le doy un lugar, lo que yo honro y reconozco, eso tiene un lugar. Le doy un lugar a la tristeza de mi padre. Yo creo que es bien difícil perder un hijo, Nelly. Sí, no puedo imaginarlo. Y entonces yo respeto que él esté así, reconozco que él está triste y le doy un lugar a su tristeza. Y hay una frase en sistemas familiares que a mí me encanta, es honro tu destino. Okay. Yo de mi padre de quedarse en su tristeza. Es su decisión. Y como hijo, lo que sí puedo hacer es dejarle que él viva esta experiencia. Tu duelo. Ok, muy bien. Muy probablemente lo que están haciendo es lo mismo y nada más chocan con lo que sentimos. Y él con su tristeza y entonces no saben en dónde encontrarse. Pero si los dos se respetan lo que están sintiendo, en ese lugar de respeto es donde se van a encontrar. Pero es como un trabajo que tenemos que hacer en equipo o solamente yo personal. Con que tú lo hagas, lo demás se mueve. Acuérdate que la sesión anterior hablamos de los sistemas y cómo lo que uno hace influye a todos, ¿sí? Los sistemas somos como un racimo de uvas. ¿Alguna vez han arrancado una uva y ven que todo el racimo se mueve? Sí. Sucede con nosotros. Yo trabajo un tema y se mueve todo se simbra. Es bien interesante. Y el racimo siente dónde está una uva o no está la uva. Lo que pasa es que tu papá, su uva se la arrancaron de muy cerquita y a ti te la arrancaron de otro lugar. No es lo mismo perder un hermano que perder un hijo. Ok. ¿Sí? Gracias. Y siempre, hablando de agradecer y de cosas, siempre hay que empezar por dar eso que queremos recibir. Eso es el orden entre lo que doy y lo que recibo. En 2 sesiones vamos a hablar más a fondo de este tema. Yo empiezo por dar eso que quiero recibir. Quiero que mi papá respete cómo yo me siento, necesito empezar por respetar cómo se siente. Ya, pero sin tratar de cambiarlo. Lo que intentamos cambiar no lo estamos respetando. Ya, es que a veces quiero como tratar de aconsejar cosas que a lo mejor probablemente esté como improvisando, por tratar de ayudar, pero a veces es peor. Pero, ¿escuchaste lo que te acabo de decir? Sí, pues sí. Solo que me cuesta trabajo como asimilarlo, ha sido difícil. Lo que intentamos cambiar no lo estamos respetando. Okay. ¿Sí? Gracias. Con mucho gusto, Nelly. Gracias a ti. ¿Y alguien más preguntó algo?
por ejemplo, una familia con varias muertes violentas, ¿puede ser que se esté excluyendo algo? Sí, definitivamente. ¿Quién hizo esa pregunta? A ver, déjenme. Yo, Claudia. Yo haría un trabajo de integrar la violencia o las muertes trágicas, o si pudiera ser, Claudia, o sea, haría más preguntas y todo para investigar un poquito más a fondo, pero pudiera ser algún, ay, ¿por qué me pasa esto hoy? Algún suicidio no dicho. ¿Sí? Es que, por ejemplo, mi mamá eran 12 hermanos, de los cuales 3 han muerto violento. En asaltos, o sea. Pistolas. Sí, los 3. Yo buscaría un suicidio no hablado. No es casualidad. ¿Sí? Porque no es lo mismo, tiene que ver con el tipo de muerte también, o sea, no es lo mismo los coches y otras cosas. ¿De dónde es tu familia, Claudia? Chihuahua. Antes, ¿España? Sí, pues sí. Segunda Guerra Mundial o Guerra Civil Española, por ahí, busca fusilados. ¿Sí? Encantada. Okay. Se están viendo las historias. Bueno, y evidentemente 3 de 12 es un montón. Estamos hablando del 25% aproximadamente. ¿Sí? Y bueno, luego ves que está el tío que también colecciona armas y estas cosas. ¿Sí? Sí, es que realmente han sido 3 hermanos, o sea, diferentes tiempos, y un primo. O sea, ya también el hijo de uno de mis tíos murió también en un asalto. Miren, lo vamos a hacer más adelante, pero les digo de una vez más o menos para que vean. Por ejemplo, si está así, lo que hacemos, por ejemplo, con los, y contestando también tu pregunta, Karen, con los suicidios, pues habría que ver cómo afecta en realidad. Esto crece, ¿estamos de acuerdo? No sé si se logra ver. ¿Qué hacemos? Integramos la violencia. Yo uso mucho elementos de este tipo, dándole un lugar. ¿Sí? La violencia pertenece o los asesinatos pertenecen. Qué importante, gracias. Los asesinos, Claudia, entran al sistema. Todo lo que quita vida y todo lo que da vida entran al sistema. Forman parte. Ajá. Entonces, si a mi tío lo asesinaron, el asesino entra al sistema. Exacto, y eso es exclusión, Karen, lo que acabas de decir. Tu cara de no. Sí, pues sí. Incluimos aquello, por ejemplo, les hablaba de la familia esta que no les gustaba ver la muerte. Lo primero que hice era para que lo vieran, se los puse aquí. ¿Sí? Y ya que lo integran, pues ya forma parte de y se viene aquí atrás. Tiene un lugar. Tú también perteneces. Esa es la frase. Eres parte de nosotros. Y la frase más importante es sí te veo. Sí te veo y eres parte de nosotros. Y en el caso de que sea a alguien, le dices, eres uno de nosotros. ¿Sí? Como la tía que les platicaba. Respira, Karen, respira. Ok, cuando alguien sale del sistema, esto lo sustituye. Por ejemplo, déjenme pensar en un ejemplo en específico. Si mi papá no estuvo porque fue ausente, por la razón que sea, ¿no?
Entonces viene alguien. Ay, este es bien padre. Déjenme usar con más. Entonces, tengo a mi hijo, ¿sí? Y entonces mi hijo viene y se comporta como mi papá. Y me habla como mi papá y me regaña y me dice qué puedo hacer o qué no puedo hacer. ¿Suena? ¿Un poquito? O yo soy el hijo, mis papás se divorcian y entonces mi mamá está súper enojada con su papá, con mi papá, y entonces yo voy y me pongo del lugar de pareja de mi papá. ¿Sí? Porque mi mamá no me habla de él, porque mi mamá no me toca el tema. Mi mamá se quedó embarazada de mi papá, y yo nunca supe quién fue porque fue una noche de copas, una noche loca. Él queda fuera del sistema y entonces yo sustituyo este lugar. Puede ser. Hay muchas formas de hacerlo. ¿Sí? Pero al final de cuentas nos dislocamos todos. ¿Sí? Mi abuelo no fue bien visto por la razón que sea. Mi papá no me habla de él y entonces mi hijo empieza a tener los mismos comportamientos del abuelo. El abuelo era alcohólico y mi hijo empieza a tomar, por ejemplo. ¿Sí? O mi abuelo robó dinero y no es bien visto. Y fíjense, pone la mano atrás. ¿Se alcanza a ver? Miren, está robando dinero. No se habla de eso porque no fue bien visto y entonces mi abuelo es excluido y entonces mi hijo empieza a robar dinero. ¿Sí? Y así. A eso me refiero con que los lugares no pueden quedar vacíos. Entonces, lo mejor es que cada uno tenga su lugar y lo mejor que nosotros podemos hacer es tener muy claro que todos pertenecemos. No importa cómo haya sido el abuelo, no importa cómo haya sido mi papá, no importa cómo haya sido mi marido o exmarido, todos tenemos un lugar. ¿Sí? Y todos pertenecemos. Porque así evitamos que los elementos se repitan, ¿sí? Y si mi abuelo fue alcohólico, integro el alcoholismo junto con mi abuelo, ¿sí? Y además, no voy a andar ahorita en el tema del alcoholismo, pero fue un tema que yo trabajé muchísimo por la historia que yo les platicaba, pero llegó un momento de verdad en que yo vi a mi padre, su alcoholismo, al servicio del sistema. Yo hice una constelación lindísima que fui y le dije a mi papá, gracias, porque tú lo hiciste y no lo tuve que hacer yo. Todos los adictos están sirviendo al sistema, están liberando algo que alguien más no pudo liberar. Entonces, gracias, porque tú sí y yo no. ¿Sí? Y ves con otros ojos totalmente tanto la adicción como el adicto. ¿Sí? Generalmente, por ejemplo, en los casos del alcoholismo, hay muchísima tristeza en el sistema, que no se habla, que no se habla, que no se habla, que no se habla, y alguien la tiene que representar. Y es tanto que sale con algún adicto. Particularmente con el alcohol. Otras sustancias son diferentes. ¿Sí? ¿Dudas y preguntas hasta aquí? Ok. Entonces, tómate un momento, escribe en tu libreta, ¿a quién excluyes de tu sistema familiar? O sea, ¿quién te molesta hablar? ¿O de quién no hablas? ¿O quién te da pena? ¿O quién te saca de
tus casillas, o sea, que preferirías que dirías, ay, no, que no venga. ¿No? Cintia, Dígame ya. yo quiero decir, o sea, quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, en mi familia, ¿Sí? somos 4 hermanos. Ujú. Las 2 mayores me llevan 10 y 11 años. Entonces Ajá. crecí a la par con mi hermano, el que me lleva 3 años, y éramos inseparables. Ujú. Sucedió una pelea y se involucra a su esposa y se pierde toda esa unión que había entre nosotros. Con tu hermano del de 3 años. Ajá. Sí, con mi hermano. Ujú. Y pues obviamente eso fue en el 2012. Todavía hasta hace 3 semanas trato de conciliar con él y él no lo permite. Y obviamente me contesta también la esposa de que nunca, lo de ustedes ya nunca va a poder ser igual. Entonces mi pregunta es, o sea, como si él nunca lo intenta, como conciliar, pues yo debo ya de cerrar ese círculo. Habría que ver realmente qué hay detrás de todo eso, Yali, la verdad. O sea, porque puede ser una historia repetida de hermanos que se pelearon, Ajá. que puede ser un sistema, sí, puede ser. Y también habría que ver hasta dónde es sano para ti. Porque el hecho de que yo, por ejemplo, le dé un lugar al abuelo, no significa que yo me lo invite a comer todos los domingos a mi casa. ¿Sí me explico? Yo le doy, o sea, en tu caso, tú le das un lugar a tu hermano y le das un lugar a tu cuñada, porque ella trajo vida a tu sistema, ¿sí? Tus sobrinos. Entonces, ella pertenece al sistema, punto, se acabó. Pero también no necesariamente significa que tú permitas que ella vaya a tu casa, por ejemplo, si no es una relación que fluye para ti, pero habría que ver el caso a detalle realmente hasta dónde se está dando lo que se está dando y de dónde viene esto que se está dando. ¿Sí? Porque no todo es tan simple como lo vemos. ¿Sí? Realmente. Y bueno, además, como en todas las historias, esa es tu versión. Claro. Habría que ir más para atrás de qué es lo que realmente está pasando. Yo de entrada te preguntaría a lo mejor si estas historias se repiten con tus papás, o sea, si tu papá se peleó con tus hermanos o tu mamá se peleó con tus hermanos, etcétera. Sí. Porque a lo mejor es simplemente algo no resuelto que se está repitiendo y se repite para que lo veamos y lo dejemos y le demos un lugar, no por otra cosa. Uh-huh. ¿Sí? Ok. Gracias. ¿A quién excluyo del sistema? ¿Qué excluyo en mi sistema? Me cagan los alcohólicos, no invito a los homosexuales, no, en esta familia no se habla de los veganos, no sé, quien ustedes quieran, ¿sí? Todo eso que yo estoy excluyendo por algo, lo estoy excluyendo. ¿A qué le estoy siendo fiel cuando excluyo algo? Y que además al excluirlo limito mi experiencia. Yo en mi familia no sé a quién excluyo, o sea, según yo nadie, pero sí sé que me molesta. Sí sabes qué excluyes. Ajá, o sea, sí sé qué tipo de personas excluyo. Toma nota. Ok. Ay, no tiene que ser en tu familia, ¿eh? Ok, pensé que... Bueno, también en tu familia, pero también si, por ejemplo, yo tengo mi grupo de amigos, pero invito a todos menos al abogado porque me caga que siempre está hablando. ¿Por qué los abogados? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Llévatelo de tarea. ¿Qué pasa si a esto o a estos, con esto me refiero a emociones, cosas, circunstancias, y con estos me refiero a personas? Si les das un lugar, ¿qué se pone en riesgo para ti? Entre más integremos, más
espacio en nuestra alma tenemos para la felicidad, eso es total. Que yo le pueda dar un lugar tanto a los pro vida como a los pro aborto. Y respetar ambos. No significa que me ponga ni una camiseta ni la otra, pero yo puedo respetarlos ambos, ¿sí? Y esto amplía mi visión. Entre más amplío, más posibilidades tengo. Entre más excluyo, mi cuadrito es más chiquito, que excluyo a la gente de color. Ah, bueno, eso obviamente tiene una historia. Cualquier tipo de racismo es exclusión. Gracias por mencionarlo. No sé quién lo mencionó. Yo excluyo a la gente de color. Ay, bueno. Generalmente a los hombres que imponen y me causan rechazo. No soy grosera, solo marco distancia. Y no soy blanca, pero sí me sucede. ¿Ok? Ahí definitivamente hay una historia. Hay que ver qué sucedió con tu familia y esta gente de esta raza. Entiendo que tú le das un lugar a tu clan, los honras su destino porque sin ellos obvio no estaríamos aquí, pero esto es particular para que uno escoja su lugar y tu vida y fluya más feliz. Creo que te entendí, Gaby, pero no es pregunta, ¿correcto? Pero es personal. Sí, todo lo que yo excluyo va a limitar mi visión de la vida. Si yo rechazo a la gente de color, limita mi visión de la vida. Si yo rechazo a los pro aborto, limita mi visión de la vida. Cintia, ¿limita qué? ¿Todo lo que excluyo qué limita? Mi visión de la vida. Y puede limitar de la vida también, ¿sí? Yo las personas que siempre quieren cambiar al mundo con las plantitas y creen que la ciencia nos vale, con las plantitas. O sea, la gente que usa medicina alternativa y así. ¿Está bien? Está bien. Pero muy probablemente hay una historia de tu familia. Yo ¿sí? quiero decir algo. No seas mala. Contesta la pregunta de Pía. Ay, no la vi. Intro. Pía, qué padre que estés aquí. No te había leído. Permíteme, ¿dónde está? En mi familia acaban de dar fallecimiento. Mira, tampoco. Perdón que se me fue. Se me fueron más, Nina. Okay. En los bebés que nacen por tratamiento in vitro, el genetista que unió al espermatozoide al óvulo observa la división celular. Pía, qué buena pregunta. Te voy a contestar de la manera más honesta que puedo. Ahora estoy haciendo constelaciones fluviales. Y yo lo que haría en este caso, Pía, sería hacer una constelación fluvial y decirle toma tu lugar para ver si se integra al sistema o no se integra. ¿Sí? Ahorita que no podemos hacer constelaciones, bueno, ya podemos hacer constelaciones en grupo, pero sí. Esto responde tu pregunta, Pía. Todo lo que nos choca, nos checa. Y esto tiene que ver con lo que yo estoy excluyendo. Me dices, Pía, si no contesté tu pregunta, por favor. Entonces, todo lo que yo estoy excluyendo tiene algo que ver conmigo. Y lo excluyo porque mi seguridad está en riesgo. Aunque parezca muy estúpido lo que estoy diciendo. Yo muy probablemente excluya, por ejemplo, a la gente de color porque hay una historia con la gente de color en mi familia. ¿Sí? Entonces, muy probablemente tuvimos a un médico herbolario en la familia que no pudo curar a mi abuelita y mi abuelita se murió, entonces odiamos a los herbolarios en esta familia. ¿Sí me explico? Hay una historia detrás de eso, le estoy siendo fiel a mi historia, entonces mi buena conciencia me lleva a rechazar cosas. Esa es una de las razones, no es la única. Pero sí quiero llegar al punto más importante, ya estamos por terminar, porque ahora sí vamos a terminar a tiempo. La otra vez me fue la onda, perdón por ello. Todo tiene su lugar, todo puede pertenecer, y entre más incluya yo y más crece mi experiencia de vida, crece mi visión de la vida y me vuelvo más rica en todos los sentidos. ¿Sí? Esto es la pertenencia. Y entre más incluya yo, más incluida voy a ser yo también. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas?
Muy bien. Vamos a hacer una meditación de esto. Nos vamos a ver nosotros con nuestros padres, con nuestros abuelos y vamos a incluir a todos los que te lleguen que hayas dejado fuera por la razón que sea. Las víctimas, los victimarios, los asesinos, los abortados, los que me cayeron mal. Incluye elementos, el alcohol, la violencia, la guerra. Quienes tengan antecedentes de guerra por amor a ustedes mismos y a sus sistemas, incluyan la guerra como parte de su sistema, porque así se quiten muchísimo muchísimos temas de encima. La guerra es algo que hereda muchas cosas. ¿Sí? Bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Karen. Lo del el ancestro que se quitó la vida, ¿eso qué? O sea, quiere decir o sea, ¿qué es lo que implica? Pues, o sea, nada más es que dijiste a los asesinos y eso, no sé si eso es... Sí, claro. Lo que hacemos con, o sea, para efectos de la meditación de ahorita, lo ves y le dices, tú también perteneces. Y, muy importante, honra tu destino. Él decidió eso y a ti solo te queda honrar eso. ¿Sí? Pero sí cabe aclarar, en sistemas familiares se dice que un suicidio nunca sucede solo. O sea, viene una historia detrás de eso. ¿Sí? Pueden ser síndromes de aniversarios, pueden ser otras cosas, que si quieres luego lo vemos más a detalle. ¿Sí? Ahora, yo te preguntaría para ti, ¿qué implica para ti? Porque tú me dices, ¿qué implica? ¿Qué implica para ti? ¿Sí? Y esto es lo más importante. ¿Sí? Muy bien. Ok, pues vamos a cerrar los ojos. Vamos a respirar profundo. Inhalo y exhalo. Siente tu cuerpo, dale las gracias por estar aquí, por todo lo que hace para ti, por todo lo que te permite sentir y experimentar y disfrutar. Gracias. Y percibe frente a ti a tu sistema familiar. Percibe a papá, a mamá, a los abuelos. Y permite que lleguen aquellos que no han tenido un buen lugar en tu sistema familiar. Permite que lleguen los tíos abuelos, a lo mejor gente que ni siquiera conociste, pero que escuchaste alguna historia. O a lo mejor alguno que ni siquiera reconoces. Simplemente ve dejando que lleguen y a todos diles, tú también perteneces. Y permite que tome también un lugar dentro de tu sistema aquello que ha sido rechazado o mal visto, aquello que se critica, como el dolor, como la pérdida, como las adicciones o los suicidios o la violencia. Tú también tienes un lugar entre nosotros. Gracias. Deja que lleguen todos los que han buscado lugar y no lo han podido tener por la razón que sea dentro de tu sistema familiar. También te tienes. Gracias. Gracias por ser toda esa variedad que está formando mi historia. Siente a tus hermanos, a tus
cuñados y cuñadas, las enfermedades, las víctimas y los victimarios, los asesinos y los asesinados. Los que robaron y a los que les robaron. Los que mataron y a los que murieron. Todos pertenecen. Y esa es la riqueza que hay en tu sistema. Y que si tú das un lugar y reconoces que esto ha sido honroso, para ti, digno de honrarse. ¿Por qué? Porque es la historia. Deja de excluirlo y así dejará de repetirse. Todos merecen mi respeto. Gracias. Y voltéate de espalda de tal manera de que todo esto esté detrás de ti y vuelve a sentir todo este equipo de soporte ahora más grande, más fuerte, más completo. Y para ti di, yo pertenezco a este sistema. Yo soy, y di tus apellidos, yo soy una Reyes, yo soy una Pérez, yo soy una Treviño, yo soy una Espinosa. Tú perteneces a ese sistema y tienes de ti, en ti, un poquito en todos ellos. Gracias, gracias, gracias. Inhalo y exhalo. Y tengo toda la fuerza que viene de mi sistema familiar. Lo integro, lo agradezco. Y al exhalar suavemente, cuando esté lista, listo, abro mis ojos y regreso a aquí. Mirando. Muchas gracias a todos. Pues a integrar y a pertenecer. Sentirnos pertenecientes y permitir que cada uno pertenezca. Si esto fuera una ley, no tendríamos tantos problemas en este mundo, de verdad, si dejáramos que todo el mundo perteneciera. Gracias a cada uno. Si alguien quiere rápidamente decir cómo se va, que se lleva, si tiene alguna duda, encantada me dicen. Yo me voy más consciente de la posición que tengo en mi familia y también de llevarlo a cabo o sea, bueno, del proceso que estoy llevando con lo de la sociedad familiar y así, o sea, de cierta manera tiene mucho que ver esto de saber en qué posición estamos y poderlo expresar que bueno, a mí me ha ayudado esto a poderlo expresar a mi familia y estar seguro del lugar que tengo, sobre todo, porque he dudado muchas veces y con el miedo y de que, puta, o sea, la estaré cagando, o sea, y ahorita es como que entiendo del por qué me va bien con lo que estoy haciendo con mi familia, entonces, gracias por eso y bueno, es parte de poderme acomodar a lo que siento y a quién soy. Súper, Carlos. El orden en los sistemas
laborales y familiares es todo un tema en particular, si quieres luego lo platicamos a profundidad. ¿Alguien más? Pía, qué gusto verte. No sabía que estabas por aquí. No te veo. Hola Cintia, pues yo la primera vez en vivo que puedo compartir contigo, la pasada te vi como grabada y realmente desde que pude preguntarte no he dejado de pensar en tu compartir de lo que de tu punto de vista, ¿verdad? Y honestamente te agradezco porque me haces como un panorama más abierto sobre mi lugar, sobre el entendimiento de mi vivencia como hija y la de mis papás. Realmente creo que comparto como un poquito más, hasta me dio ganas de llorar, ¿no? De saber que realmente pues mis papás perdieron un hijo y saber que no es lo mismo. Sí te posicionan en una perspectiva muy diferente y de un entender muy diferente y creo que quiero trabajar mucho más en eso. Gracias. Gracias, Nelly. Gracias por compartirlo. Pía, linda, cuéntanos. No te oigo. No te oigo. No te oigo. Ahí. ¿Habla? No te oyes. ¿Escucha? Ahí. Ok, a mí me pareció poderosísima esta meditación con la que cerraste ahorita, porque de alguna manera como que sí había incorporado el ejercicio de pues tener atrás de mí a mis papás, abuelos, etcétera, que me parece bellísimo, pero se sintió como poderosísimo todas esas cosas no vistas que hacen al sistema con todos sus crisoles, ¿no? Y entonces hace muchísimo sentido para que las partes en las que cada uno a su forma mete ruido y desajustamos el sistema, me gusta y me llevo eso de lo hacemos crecer. Así que me llevo esa parte más acomodada. Muchas gracias. Me encanta, Pía, gracias. Gracias por tus aportaciones siempre muy atinadas. Gracias. Muy bien. Pues gracias a todos, gracias por su tiempo, por su compartir. Nos vemos en 15 días. Vamos a seguir ahondando en temas. Si alguien tiene alguna duda, encantada, háganmelo saber. Y pues a sentirnos pertenecientes y a tomar nuestro lugar para que sí siga. Zoe se quería despedir de ustedes. Que tengan linda noche y bueno, ahí estamos a sus órdenes. Gracias. Buena semana. Feliz verano. Acaba de llegar el solsticio. Que nos sea leve. Muy buena noche a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Bye. Gracias.